Sabiduría sufí. Dos amigos se reunieron para comer y antes uno de ellos pasó por el kiosco a comprar el periódico. Este saludó amablemente al vendedor. Este por su parte respondió con malos modales y muy desconsiderado le lanzó el periódico de mala manera. El comprador en cambio sonrió amablemente y le deseó al vendedor que pasara un buen día, dándole las gracias por su servicio. Los dos amigos continuaron el camino y cuando ya estaban alejados del kiosco, el otro amigo le dijo: «Oye, ¿este hombre siempre te trata así?» «Sí, por desgracia», le dijo el amigo. «¿Y tú siempre te muestras con él tan educado y amable?» «Sí, así es». «¿Y me quieres decir por qué eres tan amable con él cuando él es tan antipático contigo?» El amigo le contestó: «Es bien fácil. No quiero que sea él quien decida cómo he de comportarme yo». Decía Ernest Hemingway: «Se necesita 2 años para aprender a hablar y 60 para aprender a callar. ¿Cuánto nos cuesta permanecer en silencio? Mediante la meditación podemos conectar con el silencio y a través de ello con los tesoros y el maestro que están escondidos en nuestro interior. 2 cañas se alimentan de la misma agua, pero una de ellas es caña de azúcar y la otra está vacía. 2 insectos se alimentan de la misma flor, pero uno de ellos produce miel y el otro veneno. Los que reconocen a los hombres de Dios dicen: son hombres como nosotros, comen y duermen igual que nosotros. Pero el agua dulce y el agua amarga, aunque tengan la misma apariencia, son muy diferentes para quien las ha probado». Érase una vez un sufí a quien se le acercó un erudito de una devoción incomparable, célebre por el meticuloso cumplimiento de sus deberes externos. Este hombre le dijo al sufí: «Observo que no se te ve bien en las oraciones públicas». «Así es», respondió el sufí. El hombre continuó: «Vistes ropas corrientes y no las túnicas de varios colores que utilizan muchos sufís». «Cierto», volvió a responder el sufí. «¿Y no te reúnes con otras personas para debatir acerca de la espiritualidad? Raramente te vemos con un rosario en la mano. Nunca te refieres a los grandes maestros y en apariencia no te atraen las personalidades santas», prosiguió el hombre. «Cierto, muy cierto», confirmó el sufí. «¿Puedo preguntar por qué?» El sufí respondió: «Porque ocuparme demasiado en tales cosas interferiría con mis actividades espirituales». En ocasiones los ruidosos visitantes causaban un verdadero alboroto que acababan con el silencio del monasterio. Aquello molestaba bastante a los discípulos. No hacía el maestro, que parecía estar contento con el ruido como el silencio. Un día, ante las protestas de los discípulos, les dijo: «El silencio no es la ausencia de sonido, sino la ausencia de ego». Había 4 pueblos. En cada pueblo la gente moría de hambre. Cada pueblo tenía una bolsa de semillas. En el primer pueblo nadie sabía que podían servir las semillas. Nadie sabía cómo plantarlas, todo el mundo pasaba hambre. En el segundo pueblo una persona sabía que eran las semillas y cómo plantarlas, pero por una razón u otra no hizo nada al respecto, todos padecían hambre. En el tercer pueblo una persona sabía que eran las semillas y cómo plantarlas. Propuso plantarlas a cambio de ser declarado rey o gobernante. Todos comieron, pero fueron sometidos. En el cuarto pueblo una persona sabía que eran las semillas y cómo plantarlas. No solo plantó las semillas, sino que enseñó a todos el arte de la jardinería. Todos comieron y todos fueron libres y empoderados. El Sheikh Junaid tenía un discípulo al que prefería sobre todos los demás, lo que incitó los celos de los otros discípulos. El Sheikh, que conocía los corazones, se dio cuenta de ello y les dijo: «Os es superior en cortesía y en inteligencia. Hagamos una experiencia para que vosotros también lo comprendáis». Junaid ordenó entonces que le trajeran 20 pájaros y les dijo a los discípulos: «Que cada uno tome un pájaro, se lo lleve a un lugar en el que nadie lo vea, lo mate y me lo traiga luego». Todos los discípulos fueron, mataron los pájaros y los volvieron a traer. Todos salvo el discípulo favorito, que le devolvió vivo el pájaro. «¿Por qué no lo has matado?», preguntó Junaid. «Porque el maestro ha dicho que tenía que hacerse en el lugar donde nadie pudiese vernos», respondió el discípulo. «Pues bien, en todas partes a donde he ido, Dios estaba mirando. ¿Veis su grado de comprensión?», dijo Junaid. Entonces los discípulos pidieron perdón a Dios. El Sheikh Abd-Allah Mubarak, un día que se encontraba en la Meca, vio en sueños a 2 ángeles que bajaron del cielo y que se preguntaban cuántos peregrinos habían acudido aquel año. 600.000, dijo uno de ellos.
¿Y cuántos cuya peregrinación haya sido aceptada? Ni uno solo, respondió el otro ángel. Sin embargo, agregó, hay en Damasco un remedón llamado Ali ben Mufik, que no ha efectuado la peregrinación en persona. Pues bien, su peregrinación ha sido aceptada y le ha sido concedida la gracia de estos 600,000 peregrinos. Una vez despierto, el sheik decidió ir a Damasco y visitar aquel remendón, al que finalmente encontró y le contó su sueño. Era un anciano que al oír aquel relato se echó a llorar. Contó que 30 años antes, tras haber apartado a costas de grandes penalidades 350 monedas de oro para ir a la Meca, había descubierto que sus vecinos tenían hambre y les había entregado la suma ahorrada diciéndoles, tomad ese dinero para atender vuestros gastos, esa será mi peregrinación. Cuentan que cierto hombre decidió que tenía que ir a buscar al maestro perfecto. Leyó muchos libros, visitó sabio tras sabio, escuchó y conversó y observó sus prácticas espirituales, pero siempre acababa dudando o sin estar seguro. Transcurrieron 20 años hasta que encontró un hombre del que cada palabra y cada acción correspondía a su idea del hombre totalmente realizado. El viajero no perdió tiempo. Tú, le dijo, me pareces el maestro perfecto. Si lo eres, mi búsqueda ha terminado. Así es, se me describe con ese nombre, replicó el maestro. Entonces te ruego que me aceptes como discípulo tuyo. No puedo hacer eso, contestó el maestro, porque mientras que deseas al maestro perfecto, él a su vez requiere solo aquel que es discípulo perfecto. En esta vida lo más importante es saber descubrir cómo somos y cuál es nuestra misión. Lo importante es descubrir para qué servimos y disfrutar con ello. Vivir la vida desde la plenitud total y absoluta de nuestro ser. Todos tenemos defectos y virtudes. Podemos creer que los defectos son algo de lo cual avergonzarnos, pero también podemos sacar algo de bueno de ese pequeño defecto. Nasruddin, ¿qué buscas? He perdido mi llave. Oh, mula, qué cosa más terrible. Te ayudaré a encontrarla. El hombre se arrodilla, comienza a buscar y mientras tanto pregunta, ¿dónde las has perdido? En mi casa. Entonces, ¿por qué la busca aquí afuera? Porque aquí hay más luz. Aunque parezca cómico, esto es lo que hacemos con nuestra vida. Creemos que todo lo que hay que buscar está allá afuera, a la luz, donde es fácil encontrarlo cuando las únicas respuestas están en nuestro propio interior. Un rey muy poderoso que cierto día estaba muy aburrido convocó a un derviche y le pidió que le contara una historia. Majestad, respondió el derviche, le contaré la historia de un rey que fue el más generoso de todos los tiempos, porque si os parecéis a él, seréis ciertamente el más grande de todos los reyes vivos. Se sintió crecer una gran tensión entre los que escuchaban este intercambio de palabras porque nadie hablaba así al rey. Era costumbre endulzarle los oídos diciéndole que ya era el más grandioso rey vivo porque su puesto poseía las más grandes cualidades en un grado nunca igualado. Cuéntame esa historia, replicó el rey visiblemente enfadado. Pero ten mucho cuidado porque si tu historia no está a la altura de tus palabras, perderás tu cabeza por haber calumniado a tu rey. El derviche, sin dejarse intimidar lo más mínimo, contó entonces la larga historia de un rey que sacrificó su reino e incluso su propia persona para que nunca nadie pudiera sufrir por su causa. Después de escuchar esta historia que le había cautivado, el rey olvidó sus amenazas y declaró: «He aquí un excelente cuento, derviche, del que sabré sacar buen provecho. Tú no puedes sacar partido de él porque no posees nada y no tienes nada para dar. Has renunciado a todo y no esperas nada más de esta vida. Pero yo soy un rey rico y poderoso y verás que puedo mostrarme al más generoso de todos, más de lo que jamás podrías imaginar. Sígueme y mira bien lo que voy a hacer». El rey se fue a lo alto de una colina que podía verse desde toda la ciudad y convocó allí a sus mejores arquitectos, ordenándoles construir una inmensa edificación compuesta por una gran sala central rodeada por un muro con 40 ventanas. Después ordenó que se trasladara una parte importante de su tesoro al interior de este edificio. Todos los medios de transporte fueron movilizados para transportar montones de piezas de oro, lo que llevó mucho tiempo. Una vez que todo estuvo listo, el rey hizo anunciar por todo el reino que cada día él aparecería en cada ventana con el fin de distribuir sus riquezas entre los indigentes del reino. Rápidamente la noticia se extendió y cada día los necesitados se presentaban alrededor de las numerosas ventanas para recibir algunas monedas de oro de las manos del soberano. Al cabo de varios días, el rey reparó en la jugada de un hombre, claramente un derviche, que cada día venía, tomaba una pieza de oro y después se iba, sin siquiera dar las gracias al rey, al contrario que los demás mendigantes. El rey se sorprendió de ver a tal hombre venir así y coger tales piezas de oro.
Al principio encontró buenas razones diciéndose que era sin duda para distribuir aquellas riquezas a algunos pobres, pero que era una forma de caridad. Pero la sospecha fue lentamente tejiendo su red y al final de unos 40 días su paciencia llegó al límite. El rey se irritó abiertamente de este juego e interpeló al derviche. «Tú, gran ingrato, ¿no sabes dar las gracias por lo que hago? ¿No puedes inclinarte como los otros? Vienes día tras día a recibir una pieza de oro. ¿No podrías por lo menos sonreír como signo de agradecimiento? ¿Hasta cuándo va a durar esto? ¿Es que por casualidad te aprovechas de mi generosidad para hacerte rico o practicar la usura? Tu comportamiento no es digno de un derviche. Llevas ese atuendo remendado para engañarnos mejor». En cuanto hubo pronunciado esas palabras, el derviche sacó las 40 piezas de oro de su bolsa y las tiró a los pies del rey. «Recupera tu oro, rey generoso, y aprende que la generosidad no tiene sentido sin 3 condiciones. Dar sin experimentar el sentimiento de ser generoso, dar sin esperar nada a cambio, dar sin dudar nunca de nadie. ¿Sabrás tú alguna vez ser generoso?». En la corte real tuvo lugar un fastuoso banquete. Todo se había dispuesto de tal manera que cada persona se sentaba en la mesa de acuerdo con su rango. Todavía no había llegado el monarca al banquete cuando apareció un ermitaño muy pobremente vestido y al que todos tomaron por un pordiosero. Sin vacilar un instante, el ermitaño se sentó en el lugar de mayor importancia. Este insólito comportamiento indignó al primer ministro, quien ásperamente le preguntó: «¿Acaso eres un visir?». «Mi rango es superior al del visir», respondió el ermitaño. «¿Acaso eres un primer ministro?». «Mi rango es superior al de primer ministro». Enfurecido, el primer ministro inquirió: «¿Acaso eres el mismo rey?». «Mi rango es superior al del rey». «¿Acaso eres Dios?», preguntó mordazmente el primer ministro. «Mi rango es superior al del Dios». Fuera de sí, el primer ministro vociferó: «Nada es superior a Dios». Y el ermitaño dijo con mucha calma: «Ahora sabes mi identidad. Ese nada soy yo». Una larga caravana de camellos avanzaba por el desierto hasta que llegó a un oasis y los hombres decidieron pasar allí la noche. Hombres y camellos estaban cansados y con ganas de dormir, pero cuando llegó el momento de atar a los animales, se dieron cuenta de que faltaba un poste. Todos los camellos estaban debidamente estacados excepto uno. Nadie quería pasar la noche en vela vigilando al animal, pero a la vez tampoco querían perder el camello. Después de mucho pensar, uno de los hombres tuvo una buena idea. Fue hasta el camello, tomó las riendas y realizó todos los movimientos como si atara al animal a un poste imaginario. Después el camello se sentó, convencido de que estaba fuertemente sujeto, y todos se fueron a descansar. A la mañana siguiente desataron a los camellos y los prepararon para continuar el viaje. Había un camello, sin embargo, que no quería ponerse en pie. Los conductores tiraron de él, pero el animal no quería moverse. Finalmente, uno de los hombres entendió el porqué de la obstinación del camello. Se puso de pie delante del poste de amarre imaginario y realizó cada movimiento con el que normalmente desataba la cuerda para soltar al animal. Inmediatamente después, el camello se puso de pie sin la menor vacilación, creyendo que ya estaba libre. Ahora te pregunto a ti que me escuchas: ¿acaso eres tú como este camello? ¿Estás atado sin cuerda? ¿A qué esperas para comenzar a caminar? Aprende a aceptar y soltar. Un día, mientras permanecía inmóvil como siempre en el mismo sitio, un maestro vio aparecer en el horizonte una especie de bola de polvo. Aquella bola se hizo más y más grande y el sheik pronto reconoció a un hombre que se le acercaba corriendo y levantaba una enorme polvareda. El hombre era joven y llegó hasta el maestro y se postró ante él. «¿Qué quieres?», el joven le contestó. «Maestro, he venido desde lejos a oírte tocar el arpa sin cuerdas». «Como quieras», dijo el maestro. El santo hombre no varió su postura lo más mínimo. No tomó ningún instrumento, no hizo nada. El maestro y el ferviente discípulo permanecieron inmóviles. Luego de 3 días, el joven dejó percibir, quizás por un gesto, una inclinación o un carraspeo, un incipiente cansancio. «¿Qué te pasa?», preguntó el maestro. El joven dudó un poco. Comenzó a balbucear algunas palabras. Para poder ayudarlo, el maestro preguntó: «¿No has oído nada?». «No», contestó el joven con una voz culpable. «Entonces, ¿por qué no me has pedido que tocase más fuerte?». «Maestro, el sonido está dentro de nosotros, en nuestro corazón. Es solo cuestión de saber escucharlo». Latif era el pordiosero más pobre de la aldea. Cada noche dormía en el zaguán de una casa diferente frente a la plaza central del pueblo. Cada día se recostaba debajo de un árbol distinto con la mano extendida y la mirada perdida en sus pensamientos. Cada tarde comía de la limosna o de los mendrugos que alguna persona caritativa le acercaba. Sin embargo, a pesar de su aspecto y de la forma de pasar sus días, Latif era considerado por todos el hombre más sabio del pueblo.
quizás no tanto por su inteligencia, sino por todo aquello que había vivido. Una mañana soleada, el rey en persona apareció en la plaza. Rodeado de guardias, caminaba entre los puestos de frutas y baratijas buscando nada. Riéndose de los mercaderes y de los compradores, casi tropezó con Latif, que dormitaba a la sombra de una encina. Alguien le contó que estaba frente al hombre más pobre de sus súbditos, pero también frente a uno de los hombres más respetados por su sabiduría. El rey, divertido, se dirigió al mendigo y le dijo: «Si me contestas una pregunta, te doy esta moneda de oro». Latif lo miró casi despectivamente y le dijo: «Puedes quedarte con tu moneda, ¿para qué la querría yo? ¿Cuál es tu pregunta?». El rey se sintió desafiado por la respuesta y en lugar de una pregunta banal, se despechó con una pregunta que hacía días lo angustiaba y que no podía resolver. Un problema de bienes y recursos que sus analistas no habían podido solucionar. La respuesta de Latif fue justa y creativa. El rey se sorprendió, dejó su moneda a los pies del mendigo y siguió su camino por el mercado, meditando sobre lo sucedido. Ya no paseaba entre los mercaderes, fue directo donde Latif descansaba, esta vez debajo de un olivar. Otra vez el rey hizo una pregunta y otra vez Latif la respondió rápida y sabiamente. El soberano volvió a sorprenderse de tanta lucidez. Con humildad se quitó las sandalias y se sentó en el suelo frente a Latif. «Latif, te necesito», le dijo. «Estoy agobiado por las decisiones que como rey debo tomar. No quiero perjudicar a mi pueblo y tampoco ser un mal soberano. Te pido que vengas al palacio y seas mi asesor. Te prometo que no te faltará nada, que serás respetado y que podrás partir cuando quieras. Por favor». Por compasión, por servicio, por sorpresa, el caso es que Latif, después de pensar unos minutos, aceptó la propuesta del rey. Esa misma tarde llegó Latif al palacio, en donde inmediatamente le fue asignado un lujoso cuarto a escasos 200 metros de la alcoba real. En la habitación una tina de esencias y con agua tibia lo esperaba. Durante las siguientes semanas las consultas del rey se hicieron habituales. Todos los días, a la mañana y a la tarde, el monarca mandaba llamar a su nuevo asesor para consultarle sobre los problemas del reino, sobre su propia vida o sobre sus dudas espirituales. Latif siempre contestaba con claridad y precisión. El recién llegado se transformó en el interlocutor favorito del rey. A los 3 meses de su estancia ya no había medida, decisión o fallo que el monarca no consultara con su preciado asesor. Obviamente esto desencadenó los celos de todos los cortesanos que veían en el mendigo consultor una amenaza para su propia influencia y un perjuicio para sus intereses materiales. Hasta que cierto día todos los demás asesores pidieron una audiencia con el rey. Muy circunspectos y con gravedad le dijeron: «Tu amigo Latif, como tú lo llamas, está conspirando para derrocarte». «No puede ser», dijo el rey, «no lo creo». «Puedes confirmarlo con tus propios ojos», dijeron todos. Cada tarde a eso de las 5, Latif se escabulle del palacio hasta el ala sur y en un cuarto oculto se reúne a escondidas, no sabemos con quién. Le hemos preguntado a dónde iba alguna de esas tardes, pero ha contestado con evasivas. Esa actitud terminó de alertarnos sobre su conspiración. El rey se sintió defraudado y dolido. Debía confirmar esas versiones. Esa tarde a las 5 aguardaba oculto en el recodo de una escalera. Desde allí vio cómo, en efecto, Latif llegaba a la puerta, miraba hacia los lados y con la llave que colgaba de su cuello abría la puerta de madera y se escabullía sigilosamente dentro del cuarto. «¿Lo viste?», gritaron los cortesanos. «¿Lo viste?». Seguido de su guardia personal, el monarca golpeó la puerta. «¿Quién es?», dijo Latif desde adentro. «Soy yo, el rey», dijo el soberano. «Ábreme la puerta». Latif abrió la puerta y no había nadie allí, salvo Latif. Ninguna puerta o ventana, ninguna puerta secreta, ningún mueble que permitiera ocultar a alguien. Solo había en el piso un plato de madera desgastado, en un rincón una vara de caminante y en el centro de la pieza una túnica raída colgando de un gancho en el techo. «¿Estás conspirando contra mí, Latif?», preguntó el rey. «¿Cómo se le ocurre, majestad?», contestó Latif. «De ninguna manera, ¿por qué lo haría?». «Pero vienes aquí cada tarde en secreto. ¿Qué es lo que buscas si no te ves con nadie? ¿Para qué vienes a este cuchitril a escondidas?». «Hace solo 6 meses cuando llegué, lo único que tenían era esta túnica, este plato y esta vara de madera», dijo Latif. «Ahora me siento tan cómodo en la ropa que he visto, es tan confortable la cama en la que duermo. Es tan halagador el respeto que me das y tan fascinante el poder que me regala mi lugar a tu lado, que vengo cada día aquí para estar seguro de no olvidarme de quién soy y de dónde vine». Esta es la historia de un hombre al que yo definiría como un buscador. Un buscador es alguien que busca, no necesariamente a alguien que encuentra. Tampoco es alguien que necesariamente sabe qué es lo que está buscando, es simplemente alguien para quien su vida es una búsqueda. Un día el buscador sintió que debía ir hacia la ciudad de Camir. Él había aprendido a hacer caso riguroso a estas sensaciones que venían de un lugar desconocido de sí mismo, así que dejó todo y partió.
Después de 2 días de marcha por los polvorientos caminos, divisó a lo lejos la ciudad de Camir. Un poco antes de llegar al pueblo, una colina a la derecha del sendero le llamó mucho la atención. Estaba tapizada de un verde maravilloso y había un montón de árboles, pájaros y flores encantadoras. La rodeaba por completo una especie de valla pequeña de madera lustrada. Una portezuela de bronce lo invita a entrar. De pronto, sintió que olvidaba el pueblo y sucumbió ante la tentación de descansar por un momento en ese lugar. El buscador traspasó el portal y empezó a caminar lentamente entre las piedras blancas que estaban distribuidas como el azar entre los árboles. Dejó que sus ojos se posaran como mariposas en cada detalle de este paraíso multicolor. Sus ojos eran los de un buscador y quizás por eso descubrió sobre una de las piedras aquella inscripción: Abdul Tarek vivió 8 años, 6 meses, 2 semanas y 3 días. El buscador se sobrecogió un poco al darse cuenta de que esa piedra no era simplemente una piedra, era una lápida. Sintió pena al pensar que un niño de tan corta edad estaba enterrado en ese lugar. Mirando a su alrededor, el hombre se dio cuenta de que la piedra de al lado también tenía una inscripción. Se acercó a leerla y decía: Yamir Khalib vivió 5 años, 8 meses y 3 semanas. El buscador se sintió terriblemente emocionado. Este hermoso lugar era un cementerio y cada piedra una tumba. Una por una empezó a leer las lápidas. Todas tenían inscripciones similares, un nombre y el tiempo de vida exacto del muerto. Pero lo que lo conectó con el espanto fue comprobar que el que más tiempo había vivido sobrepasaba apenas los 11 años. Embargado por un dolor terrible, se sentó y se puso a llorar. El cuidador del cementerio pasaba por ahí y se acercó. Lo miró llorar por un rato en silencio y luego le preguntó si lloraba por algún familiar. No, ningún familiar, dijo el buscador. ¿Qué pasa con este pueblo? ¿Qué cosa tan terrible hay en esta ciudad? ¿Por qué tantos niños muertos enterrados en este lugar? ¿Cuál es la horrible maldición que pesa sobre esta gente? ¿Qué los ha obligado a construir un cementerio de niños? El anciano sonrió y dijo: Puede usted serenarse, no hay tal maldición. Lo que pasa aquí es que tenemos una vieja costumbre, le contaré. Cuando un joven cumple 15 años, sus padres le regalan una libreta, como esta que tengo aquí colgando del cuello. Y es una tradición entre nosotros que a partir de allí, cada vez que uno disfruta intensamente de algo, abre la libreta y anota en ella, a la izquierda qué fue lo disfrutado y a la derecha cuánto tiempo duró el gozo. Por ejemplo, conoció a una persona y se enamoró de ella. ¿Cuánto tiempo duró esa pasión enorme y el placer de conocerla? ¿1 semana, 2, 3 semanas y media? Y después la emoción del primer beso, el placer maravilloso del primer beso, ¿cuánto duró? ¿El minuto y medio que pudo durar el beso, 2 días, 1 semana? ¿El embarazo o el nacimiento del primer hijo, el éxito de un amigo? ¿El viaje más deseado? ¿El encuentro con el hermano que vuelve de un país lejano? ¿Cuánto tiempo duró el disfrutar de estas situaciones? ¿Horas? ¿Días? Así vamos anotando en la libreta cada momento que disfrutamos. Cuando alguien muere, es nuestra costumbre abrir su libreta y sumar el tiempo de lo disfrutado para escribirlo sobre su tumba, porque ese es para nosotros el único y verdadero tiempo vivido. No pierdas comprensión sobre este tema, por lo que te recomiendo el siguiente video disponible en este canal. Búscalo así: El flujo de la vida, cuento de sabiduría oriental para reflexionar. ¡Hasta la próxima! Esto es Universo Consciente. Si te ha gustado este video, puedes dar like, comentar o suscribirte. ¡Vamos, inténtalo! Te estamos esperando.